$200,000 para su educación privada, mientras yo ni siquiera podía pagar una excursión de 50 pesos. Mis manos temblaban mientras miraba los correos electrónicos en el nuevo teléfono inteligente de mi padre. Cada mensaje revelaba una vida que me había ocultado durante 23 años. Una vida en la que él no era el padre ausente y en apuros que yo conocía, sino alguien completamente distinto, alguien que había estado viviendo una mentira. Soy Miguel, y a los 28 años, descubrí que toda mi infancia había sido construida sobre una cuidadosa red de engaños. La historia que estoy a punto de compartir aún me parece surrealista, como una trama de una serie de drama retorcida. Pero esta era mi realidad, y comenzó con una simple petición de ayuda técnica. Al crecer, mi vida estaba definida por la escasez. Cada mes era un ejercicio cuidadoso de equilibrar cuentas y estirar cada peso, con mi mamá trabajando dobles turnos como enfermera solo para mantenernos a flote. Mi padre vivía en otro estado, supuestamente luchando con sus propias dificultades económicas. Sus pagos de manutención infantil llegaban tarde constantemente, acompañados de largas explicaciones sobre facturas médicas, malas inversiones y la carga de cuidar a sus padres ancianos. Empecé a trabajar a los 16 años, acomodando mercancía en el supermercado local después de la escuela. Mientras mis compañeros se unían a equipos deportivos y salían al cine, yo contaba monedas y usaba ropa de segunda mano. La vergüenza de tener que rechazar invitaciones a fiestas de cumpleaños porque no podía comprar regalos se convirtió en una tristeza familiar. Pero yo entendía o pensaba que entendía porque papá siempre había sido claro sobre sus problemas financieros. Ojalá pudiera ayudarte más, hijo, decía en sus raras visitas, 3 o 4 veces al año. Los tiempos son difíciles ahora, pero las cosas mejorarán. Le creía porque eso es lo que hacen los hijos, confían en sus padres. Mis sueños de asistir a una universidad de 4 años se desmoronaron bajo el peso de la realidad financiera. El colegio comunitario se convirtió en mi camino, trabajando a tiempo completo mientras estudiaba para obtener un título técnico. Cuando le pedí ayuda a mi papá para pagar la matrícula universitaria, su respuesta fue un largo correo detallando sus crecientes facturas médicas y fracasos en inversiones. Lo acepté, como había aceptado todo lo demás. La vida continuó. Conseguí un trabajo de nivel inicial en TI que pagaba decentemente, y en los últimos años, papá regresó a nuestro estado, afirmando que problemas de salud lo obligaron a retirarse. Empezamos a reunirnos para cenar cada pocas semanas y, por primera vez en mi vida, sentí que estaba desarrollando la relación de padre e hijo que siempre había deseado. Lamento no haber estado más presente cuando eras más joven, decía con los ojos llenos de lo que yo creía que era genuino remordimiento. Quiero compensar el tiempo perdido. Le creía. Otra vez. Luego vino el día que lo cambió todo. Papá había conseguido un nuevo teléfono inteligente y me pidió ayuda para configurarlo. Como profesional en TI, era una petición sencilla. Mientras sincronizaba sus cuentas de correo, noté varios mensajes de la oficina de ayuda financiera de una universidad. Las cantidades mencionadas eran sustanciales, mucho más de lo que papá había dicho que podía pagar. Con el corazón acelerado, abrí un correo, luego otro y otro. Cada mensaje revelaba una nueva capa de engaño, pintando un panorama de una vida que nunca supe que existía. Los correos eran sobre pagos de matrícula para alguien llamado Valeria, una estudiante de 19 años en una costosa universidad privada. La madriguera del conejo iba más profundo. Había registros de pagos a una escuela privada de élite, recibos de clases de equitación, campamentos de verano en el extranjero. Cada descubrimiento era como un golpe físico, obligándome a enfrentar una verdad para la que no estaba preparado. Tenía una media hermana y, mientras yo luchaba en la pobreza, ella vivía una vida de privilegios, financiada por el mismo padre que decía apenas poder pagar la manutención. Cuando lo enfrenté, las negaciones iniciales de papá se derrumbaron rápidamente ante la evidencia. La verdad que surgió fue más devastadora de lo que pude imaginar. Valeria había nacido solo un año después del divorcio de mis padres, lo que significaba que papá había embarazado a otra mujer mientras aún estaba casado con mi mamá. Había estado manteniendo a Valeria y a su madre todos estos años, dándoles un estilo de vida completamente diferente al mío. El contraste era abrumador. Mientras yo tomaba el autobús a mi trabajo de salario mínimo a los 16 años,
a Valeria le regalaban un coche nuevo para su cumpleaños. Mientras mamá y yo vivíamos en un pequeño apartamento de 2 habitaciones, papá le compraba una casa a Valeria y a su madre en un barrio exclusivo. Mientras yo perdía eventos escolares porque no podíamos pagar las cuotas, Valeria disfrutaba de actividades extracurriculares costosas y vacaciones internacionales. Pero la traición iba más allá de la disparidad financiera. Valeria había sabido de mí todo el tiempo. Papá y su madre le habían dicho que tenía un medio hermano, pero le habían instruido que lo mantuviera en secreto. Mientras yo tenía un padre que aparecía 3 o 4 veces al año con excusas y disculpas, Valeria había experimentado la relación completa de padre e hija, eventos escolares, vacaciones familiares, lecciones de manejo, presencia y apoyo diario. Estaba tratando de protegerte, dijo papá cuando exigí respuestas. No quería herirte ni complicar las cosas con tu mamá. La audacia de su explicación hizo que mi sangre hirviera. ¿Protegerme? Haciéndome creer que éramos demasiado pobres para pagar necesidades básicas mientras pagabas una escuela privada y lecciones de equitación para tu otra hija. La reacción de mamá cuando le conté todo me rompió el corazón nuevamente. Entre lágrimas, me reveló años de lucha con las afirmaciones de papá sobre la falta de dinero, creyendo sus mentiras acerca de no poder pagar más manutención. Todo mientras mantenía a otra familia en el lujo. Las revelaciones enviaron ondas de choque a través de nuestra familia extendida. Mi tía insistía en que debía tratar de perdonarlo, sigue siendo tu padre, y se está haciendo mayor. Varios primos sugerían que al menos intentara tener una relación con Valeria, argumentando que ella era inocente en todo esto. Pero, ¿cómo perdonas a alguien que te ha mentido sistemáticamente durante décadas? ¿Cómo reconcilias los recuerdos de faltar a excursiones escolares y trabajar durante la preparatoria mientras tu media hermana disfrutaba de educación privada y vacaciones de lujo? El peso de estas preguntas me mantenía despierto por las noches, repasando más de 2 décadas de recuerdos que ahora se sentían manchados por el engaño. Bloqueé el número de papá y corté todo contacto. La ira era demasiado cruda, la traición demasiado profunda. Cada recuerdo de mi infancia ahora estaba a la sombra de saber que, mientras yo luchaba, él interpretaba el papel de padre perfecto para otra familia. Algunos dirán que estoy siendo demasiado duro, que las relaciones familiares son complicadas y merecen segundas oportunidades. Pero esto no fue un error aislado ni un momento de mal juicio. Fue un engaño cuidadosamente mantenido que abarcó toda mi infancia y juventud. Mientras revisaba viejas fotos escolares con ropa de segunda mano, cumpleaños con celebraciones modestas, no podía evitar preguntarme sobre todos los momentos paralelos en la vida de Valeria. ¿Qué tan diferente se veían esos mismos años a través de su lente de privilegio y presencia paterna? La documentación de los engaños financieros de papá se convirtió en un elemento crucial en el caso legal de mamá. Su abogado creía que teníamos fuertes fundamentos para buscar manutención retroactiva, dado el claro historial de que papá había mentido sistemáticamente sobre su situación financiera durante años. El shock inicial de los descubrimientos dio paso a un dolor más profundo y complejo. No se trataba solo del dinero, aunque la disparidad financiera era evidente. Se trataba de las decisiones que papá tomaba cada día durante más de 2 décadas. Cada vez que le decía a mi mamá que estaba en la ruina, cada vez que faltaba a un evento escolar alegando compromisos laborales, cada vez que enviaba 50 pesos como regalo de Navidad mientras financiaba celebraciones elaboradas para Valeria, estas no eran circunstancias que se le impusieron. Eran decisiones conscientes de priorizar a un hijo sobre otro. Justo cuando pensaba que ya había comprendido la magnitud del engaño de papá, la historia dio un giro aún más impactante. Las revelaciones llegaron en oleadas, cada una más devastadora que la anterior, desmoronando todo lo que creía saber sobre mi familia. En las semanas posteriores a mi descubrimiento sobre Valeria, los parientes comenzaron a comunicarse con sus propias piezas del rompecabezas. Algunos primos admitieron haber visto a papá con una joven en centros comerciales o restaurantes a lo largo de los años, pero asumieron que era la hija de un amigo o una pariente lejana. Estas apariciones dispersas ahora cobraban un nuevo significado, formando un patrón de engaño deliberado que se extendía más allá de mi familia inmediata. La revelación más desgarradora vino de mi tía Elena, hermana de papá. Me llamó llorando, confesando finalmente que había sabido de Valeria todo el tiempo. No solo lo sabía, sino que había estado activamente involucrada en la vida de mi media hermana,
asistiendo a sus recitales de baile, a su graduación de preparatoria y a innumerables eventos familiares. Incluso organizaba fiestas de cumpleaños para Valeria en su casa, programándolas cuidadosamente para asegurarse de que yo no me enterara. Elena compartió fotos que parecían destellos de una realidad alterna, una en la que mi padre era el papá que siempre quise. Allí estaba él, enseñándole a Valeria a andar en bicicleta, ayudándola con proyectos de la feria de ciencias, llevándola de campamento. Cada imagen era una puñalada de traición, mostrándome el padre que podría haber sido, el padre que eligió ser, pero no para mí. Tu padre insistía en que era lo mejor, explicó Elena entre lágrimas, mantener a las familias separadas. Su culpa era palpable, pero hizo poco para aliviar el dolor de saber que incluso mi tía había sido cómplice en el engaño. Luego vino el mensaje que abriría por completo la situación. Valeria se puso en contacto conmigo a través de la cuenta de Facebook de mi primo. Había encontrado mi publicación original en Reddit sobre la situación y reconoció los detalles de inmediato. Su mensaje revelaba otra capa de manipulación de papá. Él les había estado diciendo a ella y a su madre una narrativa completamente diferente durante todos estos años. Según Valeria, papá les había dicho que mi mamá y yo habíamos rechazado cualquier intento de conexión después del divorcio. Decía que no queríamos nada con su nueva familia y que yo había rechazado específicamente conocer a Valeria varias veces. Todo mentiras, por supuesto, ni siquiera sabía de su existencia hasta ahora. Los detalles financieros que Valeria compartió me dejaron atónito. Papá no solo había pagado su educación, había creado una vida de lujo para su segunda familia. Una casa de 500,000 pesos en un vecindario de lujo. Vacaciones familiares anuales a Europa y Hawái. Coches nuevos cada pocos años. Incluso había invertido 200,000 pesos para ayudar a la madre de Valeria a iniciar un negocio de diseño de interiores. Todo esto ocurrió en los mismos años en los que decía estar en la ruina para reducir los pagos de manutención a mi mamá. Mientras mi madre se declaraba en bancarrota por las facturas médicas tras un accidente automovilístico, mientras yo perdía actividades escolares para trabajar en un supermercado, papá financiaba un estilo de vida de privilegios para su otra familia. Valeria envió docenas de fotos que documentaban el marcado contraste entre nuestras infancias. Había fotos de cada obra escolar, cada partido de fútbol que papá entrenaba, cada baile de padre e hija. Viajes anuales a Disney World, un lugar que yo había suplicado visitar cuando era niño pero al que me decían que no podíamos permitirnos ir. Fiestas de cumpleaños elaboradas, mañanas navideñas rodeadas de regalos caros y retratos familiares profesionales que parecían sacados de revistas. La revelación horrorizó a Valeria. Se rompió en llanto en nuestros mensajes, disculpándose repetidamente por su papel involuntario en el engaño. Compartía mi enojo hacia la manipulación de papá, expresando como siempre había querido un hermano y se sentía terrible por la disparidad en nuestras crianzas. Después de varias conversaciones largas en Facebook, Valeria me pidió que nos encontráramos en persona. Estaba conflictuado, parte de mí seguía molesta y celosa de la vida que ella había tenido, aunque lógicamente sabía que nada de eso era culpa suya. Pero la curiosidad y una extraña sensación de conexión ganaron, y acepté reunirme con ella para tomar un café. Ese encuentro para tomar café duró 4 horas. A pesar de mis reservas iniciales, Valeria resultó ser genuinamente dulce y con los pies en la tierra. Descubrimos intereses compartidos en tecnología y videojuegos, incluso el mismo sentido del humor peculiar. Era surrealista ver gestos y expresiones familiares, pequeños ecos de papá que ambos compartíamos. Valeria lloró cuando compartí historias sobre mi infancia, faltar a excursiones escolares porque no podíamos pagarlas, trabajar en lugar de ir al baile de graduación, abandonar la universidad por cuestiones financieras. Ella había estado completamente ignorante de mis dificultades y estaba furiosa con papá por su engaño. El encuentro con Valeria desencadenó el último intento de papá para controlar los daños. Se presentó sin avisar en mi departamento con un cheque de 100,000 pesos, afirmando que quería arreglar las cosas. Cuando me negué a aceptarlo, rompió en llanto, hablando sobre querer a sus 2 hijos en su vida y cómo podríamos ser una familia de verdad, ahora que todo estaba a la vista. Le dije que se fuera. Sus siguientes correos y mensajes de voz, llenos de disculpas y declaraciones de amor para ambos hijos, me sonaron vacíos ante décadas de engaño calculado.
Mientras Valeria y yo empezábamos a construir cautelosamente una relación, me mantuve firme en mi decisión de cortar a papá de mi vida por completo. La historia podría haber terminado ahí, un relato de secretos familiares expuestos, relaciones destruidas y reconstruidas. Pero el destino tenía un giro más guardado, uno que haría que todo lo que habíamos descubierto pareciera casi mundano en comparación. La verdad tiene una forma de exigir ser conocida, y en nuestro caso, llegó gracias al trabajo meticuloso de un investigador privado. Valeria, perturbada por las inconsistencias en las historias de papá sobre sus viajes de negocios y finanzas, contrató a un PI para investigar su pasado. Lo que la investigación descubrió fue más allá de cualquier cosa que pudiéramos haber imaginado. Papá tenía una tercera familia. El PI encontró evidencia de pagos mensuales regulares a una mujer llamada Mónica, que datan de hace 16 años. Registros escolares y fotos de redes sociales revelaron a otra hija, Mariana, de 15 años, que vivía en Colorado. El parecido entre Mariana y papá era innegable, tenía sus ojos, su sonrisa, las mismas características que Valeria y yo compartíamos. Pero las revelaciones no se detuvieron ahí. El PI descubrió años de registros financieros que mostraban cómo papá había mantenido 3 vidas completamente separadas. Diferentes tarjetas de crédito, cuentas bancarias separadas, horarios cuidadosamente manejados que le permitían pasar tiempo con cada familia mientras les decía a las otras que estaba de viaje de negocios o en conferencias. Cuando lo enfrentamos con la evidencia, el mundo cuidadosamente construido de papá finalmente colapsó por completo. La verdad que emergió fue impactante. No se había jubilado el año pasado como había afirmado, había sido despedido por malversación de fondos. Durante años, había estado robando dinero de su empresa mediante cuentas de proveedores falsas y reportes de gastos inflados, usando el dinero para mantener a sus múltiples familias secretas. Sus ahorros modestos para la jubilación eran en realidad fondos robados que había logrado ocultar antes de ser descubierto. La empresa había comenzado una investigación interna tras encontrar irregularidades financieras, lo que llevó a su despido. Lo había cubierto alegando que problemas de salud lo obligaron a retirarse. La noticia golpeó a Valeria y a mí como un tsunami. No éramos solo víctimas de la traición emocional de un padre, habíamos sido beneficiarios sin saberlo de dinero robado. Mónica y Mariana estaban igualmente devastadas. Papá le había dicho a Mónica que era viudo cuando se conocieron, ella no tenía idea de sus otras familias ni del origen de su riqueza. La empresa lanzó una investigación criminal completa sobre la malversación de fondos. Valeria y yo fuimos contactados por los investigadores de la empresa y entregamos todos los registros financieros y correos electrónicos que teníamos. El abogado de mamá dijo que esta nueva evidencia de fraude fortalecía significativamente su caso para buscar manutención retroactiva. Algunos familiares aún intentaron defender a papá, sugiriendo que debió haber estado bajo una tremenda presión tratando de mantener a 3 familias, o que podría tener problemas de salud mental. Pero Valeria y yo lo veíamos de otra manera. El nivel de cálculo necesario para mantener este esquema durante tantos años demostraba que esto no era solo mal juicio, fue un fraude deliberado y sostenido. Los mensajes de papá se volvieron cada vez más desesperados a medida que avanzaba la investigación, rogándonos que no cooperáramos, diciendo que arruinaríamos su vida si entregábamos evidencia. Intentó convencernos de que todo lo que había robado era por sus hijos, que sus crímenes eran actos de amor. Pero ya estábamos cansados de cubrir sus mentiras. El capítulo final se desarrolló en una sala de juicio. Papá fue arrestado y acusado de múltiples delitos graves, malversación, fraude y lavado de dinero. La investigación reveló que había robado más de 2 millones de pesos a través de una red elaborada de empresas fantasma y facturas falsas. Enfrenta de 15 a 20 años en prisión. Su abogado contactó a Valeria y a mí, pidiéndonos que escribiéramos declaraciones de testigos de carácter para la audiencia de sentencia. Ambos nos negamos. La manipulación continúa incluso ahora, con intentos de hacernos sentir culpables por abandonarlo en su momento de necesidad. La única luz en esta oscuridad ha sido la relación genuina de hermanos que Valeria y yo hemos desarrollado. Nos reunimos semanalmente para cenar, compartiendo historias y apoyándonos mientras procesamos nuestra ira y traición. Poco a poco estamos construyendo el tipo de vínculo que debimos haber tenido desde el principio. Mariana y su madre han cortado todo contacto por ahora, aún tratando de procesar todo,
pero esperamos algún día conectar también con ellas. La demanda de mamá por manutención retroactiva fue exitosa, aunque la mayoría de los bienes restantes de papá serán incautados por las autoridades. Pero para ella, la reivindicación importa más que el dinero. Finalmente, después de años de ser manipulada sobre las finanzas de papá, ha podido liberarse de la culpa que cargaba por no haber provisto más durante mi infancia. ¿Tú habrías expuesto todo si estuvieras en mis zapatos? ¿Incluso sabiendo que llevaría al arresto de tu padre? Algunos dicen que la lealtad familiar debería estar por encima de todo, que debimos haberlo protegido a pesar de sus crímenes. Pero, ¿cuántas mentiras se necesitan antes de que la protección se convierta en complicidad? No me arrepiento de mis decisiones. Los crímenes de papá se habrían descubierto eventualmente, sus elecciones lo llevaron hasta aquí, no la negativa de sus hijos a seguir mintiendo por él. Con terapia, estoy aprendiendo que nada de esto fue mi culpa. No era indigno de su amor, él tomó decisiones deliberadas para crear y mantener múltiples vidas secretas. Valeria y yo nos estamos enfocando en sanar y avanzar con nuestra nueva relación de hermanos, dejando atrás la red de mentiras de papá donde pertenece. Pero aún nos cuesta con estas preguntas: ¿qué tanto conocemos realmente a las personas que llamamos familia? ¿En qué punto el perdón se convierte en habilitación? Comparte tus pensamientos en los comentarios y dale like y suscríbete para más historias. Cuídate.